Cordial saludo. Este video pertenece al curso de Contratación Pública y Privada de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia UNAD, donde se hablarán sobre las diferencias y similitudes entre el contrato público y privado, presentado por Enedi Ortiz Medina y Marley Juliet Vargas. Pertenecemos al grupo 157. Diferencias entre contrato público y privado. En el contrato público se realiza mediante las entidades del Estado. Los recursos económicos son administrados por el Estado y se realiza con el único objetivo de desarrollar una obra de beneficio social. Esos contratos se implementan por mandato legal, mientras que en los contratos privados eso se realiza por personas naturales o jurídicas y los recursos económicos son totalmente privados. Se realiza para desarrollar inversiones de infraestructura o mejoramientos de empresa. Se realiza con acuerdos entre dos o más personas naturales o jurídicas. Partes del contrato público y privado. En el contrato público se encuentran tres etapas, las cuales son la etapa contractual. Aquí es donde se presenta la propuesta, hay unos oferentes, pliego de condiciones y la selección. En la etapa contractual es la contratación entre el contratante y contratista para la ejecución de cada una de las actividades a desarrollar. En la etapa postcontractual se verifica y liquida el contrato. En el contrato privado se encuentra el título, ahí nos indica la naturaleza del contrato, el cuerpo sustantivo indica las partes involucradas e información contextual. En la parte de exposición se determinan los antecedentes y las cláusulas explicativas. En el cuerpo normativo son acuerdos pactados entre las dos partes y el cierre, pues el fin del contrato con firmas por ambas partes. Principios del contrato público y privado. En el contrato público está el principio de transparencia, el principio de economía, de legalidad, responsabilidad, planeación, selección objetiva y de publicidad. En los contratos privados está el principio del abuso del derecho, el principio de autonomía de la voluntad, de la buena fe, de la consensualidad, de la costumbre constitutiva del derecho, del enriquecimiento sin causa, del error común, de la imprevisión y de la relatividad. Tipos o clasificación de contratos público y privado. En el contrato público tenemos contrato de obra, contrato de consultoría, contrato de prestación de servicios, contrato de concesión. En el contrato privado tenemos contratos unilaterales, contratos bilaterales, contrato gratuito, contrato honoroso, contrato conmutativo, contrato aleatorio, contrato principal, contrato accesorio, contrato real, contrato solemne y contrato consensual. Responsabilidad por incumplimiento del contrato público y privado. Responsabilidad de cumplimiento al contrato público. Hay incumplimiento de la obligación contractual cuando se realiza o ejecutó con defectos o no se terminó la obra o esta se realizó la entrega de manera tarde. Entonces, esa es una manera de invadir el cumplimiento del contrato público. Por otra parte, tenemos el incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio a la parte que exige esta responsabilidad. Responsabilidad al incumplimiento al contrato privado. Se exige el pago de una indemnización por los daños sufridos por la otra parte. Por otro lado, en los contratos no hay acatamientos parciales a no ser que las partes consistan en cumplimiento parcial tardío. De igual manera, un contrato se entiende como incumplimiento cuando se llega a la fecha acordada y no se cumple con lo pactado. Explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Posee un carácter relacional, lo que significa que debe establecerse dos grupos de situaciones del hecho susceptibles de ser contratadas antes de iniciar un examen de adecuación entre las normas legales y ese principio. Además, debe determinarse si esos grupos o situaciones se encuentran en situación de igualdad o desigualdad desde un punto de vista fáctico, para aclarecer
si el legislador debe aplicar idénticas consecuencias normativas o si se halla facultad para dar un trato distinto a ambos grupos. En tercer término, debe definirse un criterio de comparación que permita analizar esas diferencias o similitudes fácticas a la luz del sistema normativo vigente y finalmente se debe constatar si hay un trato distinto entre iguales o un tratamiento igual entre desiguales es razonable, es decir, si persigue un fin constitucionalmente legítimo y no restringe en exceso los derechos de uno de los grupos en comparación.